¿Se ve? Se ve. Bueno, que haga foco. Muy bien. Bueno, entonces borré el pizarrón, que ya estaba muy lleno, y estábamos con qué cosa es la lógica. ¿Sí? ¿Qué es la lógica? Bueno, no es fácil decir qué es una disciplina científica a alguien que no conoce esa disciplina científica. Si uno tiene que explicar qué es la física a alguien que no sabe qué es la física, es difícil. Para mí mismo, que sé de física lo que estudié en el secundario, no me resulta fácil explicar qué es la física, qué es la química, qué es la psicología. Entonces, bueno, en general la respuesta que se da es, bueno, ¿a qué se dedica, qué campo de la realidad, por así decir, se dedica a estudiar tal disciplina científica o tal otra disciplina científica, tal ciencia o tal otra ciencia? De la física yo ni me atrevo a dar una respuesta sin meter la pata. Pero digamos, de la química, por ejemplo, uno podría decir estudiar las sustancias materiales, que encontramos en la naturaleza o que podemos fabricar nosotros. Hay sustancias que no existen en la naturaleza, pero que el ser humano las ha inventado. Los medicamentos son un ejemplo de eso en general, ¿no? Salvo los medicamentos naturales, desde luego. Los componentes de las vacunas contra el COVID-19. La psicología es la ciencia que estudia la mente, ¿sí? Así entendida a secas, la mente humana, y si ya hablamos de psicología animal, la mente de los animales que tienen mente, digamos. Animales que tienen una mente menos sofisticada, desarrollada que el ser humano, pero tienen mente. Eso es la psicología. La historia es el análisis de los hechos del pasado del ser humano. La biología estudia los seres vivos, ¿sí? Todas las características de los seres vivos. Todo esto parece muy lindo, así muy clarito, pero por ejemplo, el último ejemplo de bueno, ¿y qué son los seres vivos? Y uno dice, es muy fácil. Los conejos, los conejos de los animales como los conejos, las plantas como y árboles. Y sin embargo, si uno empieza a afinar en el estudio de qué cosa es vida y qué cosa no, para hacer la pregunta de ¿qué tendría que tener algo que encuentre en otro planeta para decir que es un ser vivo o no? La cosa se pone muy complicada, incluso para los biólogos. O sea que esas respuestas son respuestas aproximadas. Bueno, la lógica, la verdad, que da respuestas bastante más precisas si hago la pregunta de ¿qué estudia? En realidad, en principio, estudiaba eso, y eso sigue siendo el tema central, eso que voy a nombrar ahora, pero digamos que se ha ampliado un poco, pero siempre en torno a este mismo tema. Lo que estudia la lógica. Voy a empezar con una palabra que no es la que se suele dar para decir que estudia la lógica. Lo que estudia la lógica son los argumentos. La palabra argumentos, como la mayoría de las palabras del lenguaje ordinario o lenguaje natural, se llama al castellano, al inglés, al italiano, ¿sí? La palabra argumentos quiere decir muchas cosas, ya que habrá que explicar un poco más después. Un sinónimo de argumentos es razonamientos, y un sinónimo de los dos, y las tres palabras las tenemos que conocer, es inferencias. Entonces hay quien dice, bueno, la lógica es la teoría del argumento, o teoría del razonamiento, o teoría de la inferencia, ¿sí?
Eh, si es que hay alguna sutil diferencia en el uso de estas palabras, bueno, sí, pero para nosotros por lo menos la vamos a tomar como sinónimos, como que quieren decir lo mismo. Entonces, acá viene la cuestión donde se empieza donde hay que distinguir algo de entrada. ¿Qué es un argumento? Voy a elegir usar esa palabra que por algo la elegí para poner primero. Que para colmo, dentro de la lógica, tiene más de un uso la palabra, tiene más de un significado para argumento, aunque tiene el significado principal que es este, pero tiene otro uso que también se usa en matemáticas, ese otro uso, pero bueno. Las palabras tienen muchos significados y en las ciencias tienen significados específicos, lógica, argumento, también tiene dos significados, pero el fundamental es el que usaremos nosotros, el de acá. Bueno, uno dice argumento y piensa en el argumento de una película o el argumento de una historia, no tiene nada que ver con eso. Argumento, la palabra argumento está relacionada con la palabra discusión, ¿sí? De hecho, tener la palabra en inglés argument, la palabra argument, es una discusión entre dos personas, generalmente con un sentido de una discusión con mala onda, digamos, ¿no? Que, al punto que puede querer decir pelea verbal siempre, ¿sí? Verbal, de palabras. Ya, si arrancan a las piñas, dejó de ser un argument. La tienen también en la palabra argumentar, ¿sí? ¿Qué es la palabra argumentar? Y que yo te digo, tal cosa es verdad, y me decís, ¿por qué decís que es verdad? Bueno, yo te doy tal razón y tal razón y tal razón por la que digo que tal cosa es verdad. Eso que estoy dando son argumentos. O lo que estoy dando en general también se llama un argumento. ¿Sí? Las razones que doy para justificar algo que digo. Entonces, por ejemplo, yo puedo querer decir, convencer estoy charlando con alguien y le digo lo siguiente, le digo, esto con el fibrón no me entra nada. Estoy hablando con otro, el tema es si María va a ir a la fiesta y yo le digo, sí, María va a ir a la fiesta, vamos a ponerlo acá. María va a ir. Y me dice, ¿cómo lo sabes? O ¿por qué te tengo que creer? Y yo te voy a decir, mira, vos sabes perfectamente que si viene Juan, o si va Juan, estamos hablando de si va a ir, si va Juan, va María. ¿Por qué? Bueno, sabemos los dos que a todos los lugares donde va Juan, va María. Eso lo sabemos. Vamos a poner un puntito. Y otra cosa de lo que sabemos es que Juan va a ir. Se sobreentiende a la fiesta, pero no me cabe ponerlo entero. María va a ir a la fiesta, si va Juan, va María y Juan va a ir. Si va Juan a la fiesta, va a ir María también a la fiesta, Juan va a ir a la fiesta. ¿Sí? Entonces, vamos a recuadrar esto que es lo que yo estoy afirmando. Estas son las dos razones que le estoy dando yo a la persona con la cual estoy hablando y decir, ¿por qué te voy a creer que María va a ir? Y es que si se acepta esto, que si va Juan va María, y se acepta
que Juan va a ir a la fiesta, sí o sí, se tiene que dar esto. Es decir, no puede ocurrir esto y que no ocurra esto. ¿Mm? Esto de abajo, esto de abajo, si uno lo acepta, tiene que aceptar también lo de arriba. No queda otra. De la misma manera, a ver, vamos a poner una... vamos a poner un ejemplo más tonto. Todos los bahienses, como queda chiquito, voy a poner B larga con un puntito, son argentinos. También pongo abreviado, no me entra. Y voy a poner también que todos los argentinos son, acá ya ni me cabe, voy a poner acá, americanos. Y entonces yo puedo decir que si yo acepto estas dos cosas, tengo que aceptar que todos los bahienses son americanos. Acá lo puse en el orden inverso. Primero acá dije que era lo que tenía que aceptar y abajo les puse las razones y acá puse arriba las razones, se las dije primero y acá puse qué es lo que tengo que aceptar sí o sí. Bueno, esto y esto son ejemplos de argumentos. Esto es un argumento, esto es un argumento. Vamos a ver unos cuantos en el video para que se vaya aclarando la cosa. En estos que di, y probablemente la mayoría de los que di hoy, por razones de simplicidad, de brevedad, tenemos acá que di dos razones para afirmar esto y acá también di dos razones, pero el número puede ser cualquiera. Puedo dar dos razones, puedo dar cuatro razones, puedo dar una sola razón. Pero un argumento es algo que fundamenta otra afirmación. Con esto yo fundamento, y otra vez aparece la palabra fundamento, esta afirmación. Justifico, como una respuesta, como en algunos ejercicios o exámenes en alguna materia se ha dicho, diga, justifique su respuesta. Bueno, tiene que dar razones para que su respuesta, que es esta, esté justificada por esas razones. Podemos decir que las razones justifican la respuesta. Las razones justifican la respuesta. ¿Sí? Y esto es lo que se da en las discusiones por la televisión. Lamentablemente hoy ya cada vez menos, porque la televisión se ha convertido en un show lamentable, con esos programas como de chismes de la tarde donde todos discuten a los gritos y todos se interrumpen. Pero en una época había programas más serios al respecto, donde hablaba una persona y decía una cosa, y hablaba otra persona y decía lo contrario. Esa parte sigue igual. Por ejemplo, el presidente actual está haciendo bien tal cosa, y el otro que dice, el presidente actual, o sea, cualquiera, no importa quién sea el presidente, hoy día Fernández. Fernández, tal asunto lo está haciendo bien, lo de la deuda externa lo está haciendo bien. Y el otro que dice, Fernández, lo de la deuda externa lo está haciendo horrible. O sea, lo de la deuda externa no lo está haciendo bien. Exactamente lo contrario de lo que dice el otro. ¿Sí? Y ahí tienen una discusión. Recuerden la palabra argumentar, viene eso de discutir. Argument en inglés. Tienen una discusión y cada uno da distintas razones, ¿sí? Para fundamentar lo que afirma.
Y estoy viendo que esto había salido medio fuera de cuadro, pero bueno, de última, mírenlo bien ahora, si no lo vieron bien antes, y vuelven para atrás para ver el recuadro bien. No sé por qué se me fue de cuadro, lo había pegado con cinta, como ven, pero lo voy a hacer de nuevo. Fíjense, otra cosa, fíjense esto y anótense en un papel, vuelvan atrás del video y vean, y ya tienen el papel, ¿sí? Bueno. Ahora, hay una diferencia, como vamos a ver, entre esta clase de argumentos y los argumentos de los políticos que dicen sí por esto, esto, esto y sí por esto, esto, lo otro. Y es que algunos argumentos son tales que, en caso de que las razones que yo esté dando, ¿sí?, sean ciertas, la afirmación que estoy defendiendo, postulando, tiene que ser cierta sí o sí. Sí o sí. Y eso es algo que tienen que aceptar todos los seres humanos que tengan racionalidad. Es decir, incluso no importa si esto es así o no es así que los bahienses son argentinos. Pero si los bahienses, ¿sí?, son un grupo dentro de los argentinos, y los argentinos, ¿sí?, son un grupo dentro de los americanos, voy a poner M de americano porque y entonces los bahienses son un grupo dentro de los americanos, vamos a poner AM para que se entienda. En general cuando se hacen estos diagramas se pone una sola letra, pero bueno, por hoy, o sea, si los bahienses son parte de los argentinos y los argentinos son parte de los americanos, no queda otra, no hay posibilidad. Entonces no se puede dar la discusión, no puede venir otro y discutirme, no es así, porque este argumento es completamente concluyente, no se puede decir que no es así sin entrar en una contradicción consigo mismo. Entonces, esto que digo acá es que los bahienses están dentro de los argentinos, esto que digo acá es que los argentinos están dentro de los americanos, entonces sí o sí se tiene que dar esto último, que es que los bahienses están dentro de los americanos. Traten de hacer el diagrama de cualquier otra manera y no va a poder ser posible. ¿Sí? Este tipo de argumentos son argumentos, se llaman argumentos deductivos. Argumentos o razonamientos o inferencias. Bueno, argumentos o razonamientos deductivos, inferencias deductivas, la palabra inferencia es femenina. Son argumentos deductivos. Quiere decir que hay una relación de necesidad entre lo que puse como razones y aquello que estoy apoyando. En el caso de la discusión en la televisión, si lo que se usaran fueran argumentos deductivos, uno de los dos quedaría en ridículo, porque al ir exponiendo las razones, uno le estaría mostrando que no está bien el argumento porque no lo puede asegurar como si lo puede asegurar uno. Entonces por ahí uno tiene que verse forzado a decir un disparate para poner una razón para llegar a esto deductivamente. Y repito, ¿qué quiere decir que es deductivo? Quiere decir que si se acepta esto, no se puede, no hay manera de rechazar esto. Si se acepta esto, no hay manera de rechazar esto. ¿Sí? Los argumentos que no son deductivos, vamos a poner la palabra, que no sé si hablaremos de esto, los inductivos, y también los argumentos probabilísticos, los que tienen que ver con probabilidades, que en general se consideran un tipo de los inductivos, son, por ejemplo, esos argumentos que usan los políticos donde las razones son buenas razones,
son buenas razones para, si en el caso que sean ciertas, o si yo las acepto, son buenas razones para creer que esto es cierto también, pero no me dan seguridad, no me dan la certeza. Por ejemplo, llego a mi casa y encuentro la cerradura rota, ¿sí? Y entonces digo, entraron ladrones. ¿Y qué? Llamo por teléfono a, no sé, a alguien, a un pariente, a mi esposa, a mi hijo, a mi mamá. Digo, entraron ladrones a casa. No, ¿cómo sabes? No. Y la razón que doy es, está la cerradura rota, así que entraron razones. Ese argumento es inductivo, no es deductivo. ¿Por qué? Bueno, porque aunque es muy probable, aunque es que seguro está la cerradura rota, fue porque entraron ladrones, la causa podría haber sido otra, por ejemplo, que hubiera venido un extraterrestre con poderes mentales para mostrar sus poderes mentales, haya roto la cerradura con un rayo de la vista, pero le haya querido mostrar eso a otro, pero no haya entrado a robar ni nada, no le hace interés. Esa razón esa razón es una payasada, es, eh, es una idea ridícula. No importa, es una posibilidad. Es una posibilidad muy remota, pero no es imposible. No es imposible. ¿En qué sentido no es imposible? Que hay muchas. Imposible quiere decir muchas maneras. A ver, hay algo que es imposible en un sentido deductivo, digamos, y es que alguien que es soltero esté casado. ¿Por qué? Porque la misma palabra te lo dicen. Soltero tiene que estar casado, si no, no es soltero. ¿Sí? No puedo dar como razón una razón, fulano es soltero, y otra razón, fulano está casado. ¿Se entiende? En cambio, sí puedo dar como razón, podría haber venido un marciano, un extraterrestre, y hubiera hecho eso. Pero bueno, ustedes me pueden decir, uy, sí, pero sí, si es por eso. Bueno, pero hay otra cosa que podría pasar. Por ejemplo, vamos a suponer que eh, dos, dos casas más allá de mi casa vive, sin que nadie en el barrio lo supiera, un narcotraficante que estaba bajo investigación y el juez dicta una orden de allanamiento. No sé si ustedes saben lo que es una orden de allanamiento. Una orden de allanamiento es cuando un juez ordena que la policía entre en una casa o empresa, lo que sea, para buscar pruebas de un crimen. Por ejemplo, en este caso podría ser entrar a buscar a ver si hay droga. Entonces generalmente, bueno, van, tocan el timbre, y lo atiende, le muestran la hora de allanamiento, el otro lo tiene que dejar entrar. Y a veces van y no hay nadie, y entonces entran por la fuerza, ¿sí? La policía entra por la fuerza a buscar las pruebas. Bueno, entonces podría haber pasado que el, 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 el secretario, el administrativo que pasó la nota se equivocó con el número y en lugar de poner calle eh, Juan Pérez, número 268, puso 286, pues se cruzaron los números y 268 la de... Tenía que poner el número de la casa del narcotraficante y puso la mía. Entonces lo que pasó es que hubo un allanamiento. Eso perfectamente podría pasar y de hecho aquí en Bahía Blanca ha pasado más de una vez los últimos años. Entonces forzaron la cerradura para entrar, para encontrar las pruebas, ¿sí? Y a lo mejor están adentro todavía. Entonces yo llego a mi casa y está la cerradura abierta porque hubo un allanamiento. No importa si hubo por error, hubo un allanamiento. Entonces, lo que yo afirmé de que entraron ladrones y lo fundamenté, di como razón que la cerradura está rota, ¿sí? Ahí yo
me equivoqué, porque es cierto que la cerradura está rota, pero es falso que entraron ladrones. En ese caso tendría una sola razón. Estoy dando la cerradura está rota, por lo tanto entraron ladrones. ¿Sí? Esto es lo que doy yo como razón. Entonces es la cerradura está rota, y con eso fundamento, justifico mi afirmación de que entraron ladrones. Entonces, aunque es verdad que la cerradura está rota, sin embargo, no es verdad que entraron ladrones. ¿Sí? Eso es lo que nunca puede pasar en un argumento deductivo. Pensé mal, yo soy alguien que soy tonto y no sé pensar porque hice ese argumento. No, pero ese tipo de argumentos, como los inductivos y probabilísticos, ¿m? no me dan la certeza de que si yo acepto las razones, sí o sí, tengo que aceptar la afirmación que estoy apoyando en esas razones, porque si no, directamente estoy como poniéndome en ridículo porque me contradigo a mí mismo. ¿Sí? En los argumentos inductivos, si se da lo que pongo como razón, es muy probable, casi seguro, o hay muchas razones para creer que se da lo otro, ¿sí? Pero no con certeza. Entonces, lo que vamos a estudiar fundamentalmente nosotros, ¿sí? A lo mejor hablaremos de algo de inducción y probabilidad, pero por lo menos de momento nos olvidamos. Lo que vamos a estudiar son los argumentos deductivos, o sea, aquellos donde el paso de acá a acá es con certeza. El paso de acá a acá, en el ejemplo que di recién que di una sola razón, no sería con certeza del de la cerradura rota y que entraron ladrones. Pero el caso el que está escrito acá, ahora sí, Juan va a ir y si va Juan, va María, con estas razones, esto da certeza absoluta para esto. ¿Sí? Y entonces es a eso que llamamos un argumento. Nos queda todavía ver más ejemplos. Bueno, hablar un poco de los sinónimos, pero preferí usar la palabra rara, argumento, porque si decía razonamiento ya iban a pensar se iban a guiar mal mentalmente. Pero este video ya casi tiene media hora, o sea que la lección la seguimos en el video siguiente, donde continuaremos entonces dando más ejemplos de argumentos deductivos, explicando un poco más sobre argumentos deductivos, los inductivos y probabilísticos nos olvidamos, por lo menos por ahora, y hablaremos de estas dos palabras también. Entonces sigo en el siguiente video.